Esta semana es una semana gorda, es decir, vamos a hablar ahora de las novedades del mes, pero hay varias cosas de las que tenemos que hablar en esta pequeña intro que voy a hacer. Intentaré que no dure más de un par de minutos. Lo primero de todo, como muchos sabréis, me dedico también al mundo de la creación de los juegos de mesa. Tenemos un estudio que se llama Smart Troll Games y actualmente hemos recibido pues una figurita de un Smart Troll, la mar de guapa, hecha con plástico, es decir, de estas de impresoras 3D y demás, que nos la ha hecho pues una persona, la mar de maja, que se llama Desprint. Podéis buscarlo dentro de Instagram, que se llama Desprint Cosplay, y después también su Twitter es TheCatDJ, es decir, tendréis sus redes sociales en la descripción porque nos ha hecho esto, se lo solicitamos nosotros, me hicimos respectivos pagos por el envío, por la figura y demás, pero pues le he dicho, ojo, que nos lo has tratado de lujo. A mí me ha tratado genial esa persona al irme haciendo las diferentes cosas, me lo ha pintado, me lo ha barnizado, lo ha hecho absolutamente todo él, y qué menos que pues dejarlo por aquí, ni que sea al principio de todo, para que sepáis de su existencia. Este Smart Troll es brutal, sinceramente, y lo vais a ver bastante, no solo por el canal, sino también por las redes sociales, porque desde Smart Troll Games, desde el estudio este de juegos de mesa que tengo en conjunción con Ramón Redondo, vamos a sacar nuestro primer juego como editorial, que se va a llamar Zumos. Tenéis un enlace también en la descripción que os dejará al punto de la BGG, ¿vale? Dentro de la página web de la BGG, donde podéis echar un ojo si os apetece, que veréis imágenes y veréis también un poquitín los sistemas de juego y demás. Además, en la descripción el enlace que os dejaré es el enlace para que le deis un pulgar arriba, por si os apetece darle pulgar arriba para dentro de la lista de Essen, ya que lo vamos a presentar en Essen este año, en el Spiel, en la feria de juegos de mesa. Así que si nos dejáis un pulgar ahí dentro, pues os lo agradeceríamos un montonazo para que suba en la lista y la gente pues lo pueda ver. Dicho esto, la última cosilla que os quería comentar es que este mes han habido muchísimas novedades. Voy a traer también un par de cosas adicionales. La primera, una exclusiva de un juego de Maldito Games, que os lo dejaré al final de todo el vídeo para que pues tengáis en cuenta cuál es esta exclusiva. Muchísimas gracias a los chicos de Maldito por ofrecerme esta exclusiva en exclusiva. Y por otro lado también tenemos el tema de que por fin voy a implementar también novedades de juegos extranjeros. He ido hablando con algunas editoriales ya internacionales para que podamos ir hablando también de dichos juegos, y dejaré esa parte para el final. Es decir, todo el principio del vídeo será para las novedades nacionales, para todos aquellos que queráis estar enterados de lo que va a salir en ámbito nacional, y luego al final de todo haré una parte con las editoriales con las que he podido poner en contacto durante este mes, y espero que mes tras mes vayan viniendo más, y os lo dejaré al final de todo, para que tengáis en cuenta también algunas novedades que puede ser que nos lleguen en un futuro cercano o lejano. Yo al menos os las explico, os dejo aquí un poquitín de información al respecto, y así todos tenemos un poco más de información, que al final creo que es interesante. Dicho esto, eran muchas cosas de las que tenía que hablar aquí en esta introducción, pero bueno, nos vamos a poner ya al lío. Bienvenidos a la mesa de Dan. Bienvenidos todos aquí a la mesa de Dan, tomad asiento, escuchamos un ratito si os apetece, que tengo un par de cosillas que contaros, y además se me ha olvidado una última de comentar en la introduccción, que ya os haré un vídeo específico de ello, pero que sepáis que este fin de semana voy a estar en las Ludo Ergo Sum, en las LES, aquí en Madrid, así que si os apetece pasaros, voy a estar con Smart Troll Games y yo, por si queréis jugar algo, por si queréis jugar a los protos de los juegos que tenemos dentro del estudio, adelante, estaré encantado de recibiros, y creo que montaré algo también con Green Doom, ya lo veremos. Dicho esto, vamos a ponernos directamente con las novedades del mes. Ya os había dicho que en principio hay muchísimas, así que vamos a ir bastante rapidito, y vamos a empezar con las novedades de ámbito español. Vamos a empezar con una editorial que todavía no había aparecido por aquí, que es Second Gate. Nos va a traer el Gorus Maximus. Gorus Maximus, por lo que he podido ver, es un juego de bazas, que actualmente como juegos de bazas hay bastantes dentro del mercado, algunos mejores, algunos peores. A mí, por ejemplo, especialmente me gusta bastante el Skull King, que si no me equivoco lo trajo de Beer. Y este Gorus Maximus parece ser bastante parecido, en el cual va a ser un juego de bazas, en el cual se van a repartir cartas de diferentes números y diferentes palos a varios jugadores, y cada jugador va a tener que ir jugando con sus bazas, pero no siempre va a ser lo más interesante ganar. Hará falta verlo y echarle un ojo para ver si el juego entra de esa lista de los juegos de bazas que molan. Después tenemos las novedades de Asmodee. Nos traen el 5211. Es un juego de cartas que, bueno, pues nos la trae específicamente en Exmove, que es un juego en el cual robamos 5 cartas
y nosotros lo que haremos primero, el primer turno será jugar 2 y robaremos 2, después jugamos una y robaremos 2 y después jugamos una y robaremos una. Es decir, el propio título del nombre nos indica qué es lo que vamos a hacer en el juego y la idea va a ser el que mejores cartas haya jugado echando un ojo a las que van jugando los demás jugadores para intuir cuáles son sus estrategias. No tengo muy claro cómo funciona el sistema de puntuación y demás, pero pinta un juego bastante sencillito y bastante familiar. Luego tenemos otro juego por parte también del grupo Asmodee, que en este caso nos lo trae Lookout, que es el Oh My Goods. Oh My Goods era un juego que ya estaba en español, nos habían traído, si no me equivoco, los de SD Games, y a mí personalmente es un juego que me encanta, ¿vale? Alexander Pfister, ya sabéis que es uno de mis autores que más me gustan. Quizás no sea su juego más brillante, el mejor de todos, pero el sistema que supone Oh My Goods y lo que nos propone para la partida me parece súper divertido y súper entretenido, con las cartas multifuncionales y demás. Ya os he hablado alguna vez de él dentro del canal, así que podéis buscarlo para conocer un poquitín más mi opinión al respecto. Después, ya directamente, también con el grupo Asmodee, nos trae Edge, el Nemesis, el juego grande de este mes que nos traen. Y Nemesis es un juego temático, a rollo bastante más Ameritrasher, que se va a basar en que tenemos que sobrevivir dentro de una nave en la cual van a ir entrando aliens y tenemos que irnos quitando de en medio e intentar vencerlos, ¿vale? Hará falta ver qué tal funciona y demás. Por lo que he oído, tiene un sistema de gestión bastante chulo que a los que no somos, como yo, tan Ameritrashers, nos va a molar, porque se gestiona mucho más que ser un simple tiradados y eso al final acaba molando, así que seguramente le acabe dando un tiento y os hable en los próximos capítulos de los juegos de la semana. Después el siguiente juego que tenemos, que nos va a traer también el grupo Asmodee, pero dentro de Hub, de la empresa Hub, es el Terminal, la atormentada vida de Billy Kerr. Es que el nombre es bastante larguito. Me mola un montón este juego porque me recuerda un poquitín a los juegos estos de Escape Room, bastante más parecido al Despertar. No sé si os acordáis el juego que trajo TCG Factory que se llamaba El Despertar, que me gustó muchísimo y por lo que he estado viendo es parecido. No es tanto un juego de puzzles con las cartas e ir resolviendo como podría ser un éxito o un unlock, sino que es más juego, es decir, vamos a ir descubriendo esta historia. Es un juego bastante narrativo, en principio, no he podido jugarlo todavía, en el cual vamos a tener una colocación de trabajadores para ir haciendo ciertas acciones, vamos a tener que resolver ciertos puzzles con ciertas cartas, y la verdad es que pinta interesante la idea de la fusión de esta forma de ambos estilos. Algo más parecido quizás al Time Stories, aunque el Time Story realmente era muy también historia, lo que tenía más de juego era al movernos por el tablero y demás. Así que bueno, hará falta verlo, pero le tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que los juegos de este estilo a mí, personalmente, me encantan. Y luego es posible que este mes nos lleguen dos novedades más de la mano de Edge. El primero es el Zombicide Invaders, ¿vale? Zombicide de estas, no secuela, de esta saga de juegos que es bastante Ameritrasher, basada en supervivencia zombie. Bastante típico y seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de ello. En este caso nos vamos a la zona espacial, si no he leído mal, que nos vamos al espacio y tal. Y bueno, zombies en el espacio, ¿qué más podemos pedir? Que sean cowboys. Y por otro lado tenemos también la expansión del Robinson Crusoe, el Relatos Misteriosos, que también nos lo va a traer Edge. Robinson Crusoe, un juego que está bastante alto dentro de la BGG y yo personalmente todavía no he podido jugarlo. He estado mirando y tal, y tiene el sistema este de que es un juego de supervivencia, con un tablero, con cartas y demás, y me ha llamado la atención. La verdad es que me gustaría ni que fuera a probar el básico, porque hombre, estando tan alto en la BGG, mola haberlo probado y creo que puede ser un juego que me guste bastante. Dicho todo esto, terminamos ya con el grupo Asmodee y pasamos a dos tomates que nos van a traer una novedad que yo pude probar en Essen este año, que es el Glove Twister. Ya lo he jugado también con la versión definitiva, con la versión que me mandaron los de los tomates. Desde aquí un saludo y un fuerte abrazo para ellos, que siempre están muy pendientes de mandarme las novedades para que las vaya testeando a tiempo. Y este Glove Twister, a mí personalmente como juego familiar para jugar con niños también, pero que los adultos también se lo pasan bien, sinceramente, me parece muy chulo. Y además la mecánica está muy guay, pude jugar con su autor dentro de Essen, y es un juego en el cual tendremos una imagen partida en 9 trozos y tendremos que hacer una programación de acciones para conseguir remontar la imagen, que habremos hecho un puzzle como si fuera pues un cubo de Rubik, todo desmontado, cartas boca arriba, boca abajo, y vamos a programar acciones para ir girando cartas, intercambiarlas de posición, moverlas para arriba, moverlas para abajo e ir terminando el puzzle. La verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho, cuando me lo pusieron delante me gustó muchísimo la idea y me parece algo muy original. Sinceramente ya sabéis que la originalidad dentro de los juegos de mesa a mí personalmente me gusta. Disculpad si me notáis un poco la voz tomada, que además de hablar rápido, la tengo un poco tocadita. Ya ves tú, cosas del verano. Pasamos directamente a las novedades de Devir.
Devir nos va a traer 3 novedades de las que ya habíamos hablado, que llevan un par de meses ahí costándole arrancar, pero cuando llegan seguro que serán un pepinazo. Una de ellas, esta primera semana, teóricamente llega el Dinosaur Island. Ya hemos hablado de él, este juego de creación de un parque de atracciones con colocación de trabajadores y demás, que tiene sistemas muy chulos. A mí personalmente fue un juego que me encantó, pude jugar la versión de Kickstarter y estoy esperando muy fuerte a que lo traigan porque es un euro familiar muy guay, sinceramente. Después tenemos el París, que nos llega la segunda semana. Este de aquí no habíamos hablado todavía de él y teóricamente llega la segunda semana de septiembre. París, por lo que he podido ver, es un juego que va con losetas parecidas un poco a las del Patchwork y el Tetris y demás, y tenemos que irlas colocando sobre un tablero, que el tablero es la propia caja, y después tenemos que ir colocando farolas de nuestro color para intentar iluminar la mayor parte de casas y de zonas del tablero. Más o menos algo así es lo que he intentado intuir del juego. Un juego para 2 jugadores que se juegan 2 fases, primero la construcción de la ciudad y después la colocación de las farolas, que seguramente funcione muy bien, porque aparte de tener un aspecto visual brutal, los de Devir, las licencias que traen ellos y los juegos que traen, los cuidan un montón y seguro que al menos entretenido va a estar. Así que, si puedo probarlo en algún momento, os hablaré un poco más en profundidad. Después, la tercera semana, tenemos el Bunny Kingdom Celestial, que llevamos mucho tiempo esperándolo. Yo ya lo vi el año pasado en Essen y me encantó lo que vi, que era que tenemos un tablero aparte en el cual estamos en el cielo y podemos conectarlo con ciertas partes del suelo. Y Devir lo van a traer y tengo muchas ganas de jugarlo, sinceramente. Bunny Kingdom, el básico, ya lo puse en el top 10 del año pasado de los mejores juegos que habían salido, y esta expansión no puede faltar. Así que así tan rápido como llegue, le empezaré a dar caña porque es un juego que a mí personalmente me encanta y aún a día de hoy le sigo dando partidas. Y por último tenemos el Downforce, la novedad que menos la atención me llama de Devir, aunque tengo entendido que a la gente le encanta. Yo ya lo he jugado, a mí personalmente no me gusta demasiado este tipo de juegos, que es un juego de carreras, de estos que vamos moviéndonos por un tablero y tenemos que ir gestionando nuestra mano para ir haciendo avanzar a ciertos coches para intentar que el nuestro sea el que gane. Pero hay tapones por los cuales no pueden pasar los coches y las cartas se tienen que resolver en orden. Downforce, un juego de creadores súper conocidos, si no me equivoco era de Kramer. Si no me equivoco, tenía algo por ahí también que Isla y Kramer habían metido algo también de la zarpa por ahí, porque es una reimplementación de un sistema de movimiento que habían creado en su momento. No sé si me estoy equivocando de juego, pero dentro de este género, que podría ser el género que también están los Camel Up, que también está el Divinity Derby y demás, es de los que más me gustan, aunque a mí personalmente no me acaba de molar. Así que muy recomendado, porque a la gente que le mola este tipo de juegos les suele gustar mucho. Pasamos directamente a las novedades de Maldito, ¿vale? Maldito Games nos trae el día 12 el Monolith Arena, un juego de 2 a 4 jugadores en el cual tendremos que meternos en la piel de un clan y tenemos que ir soltando nuestros guerreros por el tablero y es una pelea, ¿vale? Un sistema de combate contra otro jugador y ser el último que queda en pie. Bastante sencillito, a mí personalmente no me llama mucho la atención este tipo de juegos, pero a los que los molen juegos más tácticos de colocación por un tablero hexagonal en el cual tenéis que iros moviéndoos con diferentes personajes, con habilidades y tal. Juego absolutamente bueno para todos aquellos que os mole este rollo. Bueno, al menos interesante. Ya os digo que no he podido ni jugarlo todavía. Y después nos llega el 19, la joya de la corona de Maldito, que son los Brass. Tanto Brass Lancashire como Brass Birmingham. Sabéis que personalmente soy mucho más de Brass Birmingham y es un juego económico que a mí personalmente me encanta. Ahora, eso sí, un juego duro de los de verdad. Es decir, es complejete. Sobre todo entrar en las primeras partidas y entender el por qué hay ciertos funcionamientos con ciertos puntos de victoria y cómo funcionan los canales y las conexiones y ciertas cosas. Al principio se puede hacer un poco bola, pero luego, a día de hoy, cuando me he hecho partidas al Brass, que la semana pasada jugué una a 3 jugadores, en una horita lo teníamos terminado porque todos ya sabíamos jugar y jugábamos bastante rápido. Así que Brass, un juego para mí recomendadísimo, una compra casi obligada para cualquier jugador que sea un jugón, que le gusten mucho los juegos de mesa y le gusten los juegos duretes. Este Brass es una compra obligada. Desde mi punto de vista, el Birmingham mejor, pero aquí hay siempre opiniones dispares. Después tenemos la novedad de GDM, que es el Gizeg. Gizeg es un juego, por lo que he podido ver, no hay tampoco muchísima información ni muchísimas imágenes, que es una especie de juego basado en mecánica de memoria, de intentar acordarnos de ciertos ¿cómo se llama? Los patterns, bueno, de ciertas losetas del tablero, y nosotros tendremos que entrar dentro de una pirámide
e intentar robar el tesoro antes de que nos pille la momia, por lo que he podido leer y he podido intuir, ¿vale? Y funciona con sistema de memoria para ir acordándonos del camino y demás. Bueno, Gizeg, a medida que vayamos teniendo un poco más de información del juego, posiblemente os hable de él. Después tenemos la otra novedad de TCG Factory, que aquí TCG Factory ha pegado un giro drástico a lo que nos tenía acostumbrados. Es el Rise to Nobility y la expansión de Beyond, ¿vale? Y es un juego con una dureza muy alta, teóricamente, por lo que pone en la BGG. Y TCG Factory hasta ahora nos había traído juegos bastante más familiares, más sencillitos. Había juegos dentro de su catálogo que eran verdaderas joyas, como por ejemplo el Rolling Ranch. A mí me parece todavía a día de hoy está en mi top 3 de juegos de Roll and Ride, sinceramente. Y nos traen ahora este Rise to Nobility, que es un juego de colocación de trabajadores, por lo que he podido ir viendo, de construcción de ciudades, de dados y demás, que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Salió en Kickstarter en su momento, estuve a esto de meterme, es más, me metí, pero al final me salí por problemas económicos en aquel momento y no tenía para meterme en todo. Pero este Rise to Nobility que nos lo haya traído TCG Factory me parece un aciertazo, porque lo vi y ya os digo, me encantó. Y la idea que proponía el juego me parecía súper chula. Y está muy guay que TCG haya hecho, quizás no un cambio de chip total, pero que a veces nos vaya trayendo juegos de este corte, porque también nos va a ir ampliando al público quizás al que están acostumbrados a vender. Y eso a veces es arriesgado, puede estar bien o puede estar mal. Bueno, se han arriesgado y a ver qué tal les funciona. Felicidades a TCG por esta novedad, por esta adquisición. Y por último tenemos las novedades de Mercurio, ¿vale? Que nos van a traer 6 juegos bastante familiares y bastante infantiles, que he podido estudiar un poquitín, así que os voy a dar un poquitín de información. El primero de todos es el Monster Match, ¿vale? Monster Match es un juego de chavales infantiles, el cual tenemos que... es un juego como de asociación de ideas, ¿vale? Que van a ir apareciendo diferentes cartas y tenemos que ir asociando diferentes conceptos dentro de las propias cartas. Después tenemos el Funky Pollo, ¿vale? Que para todos los que seáis amantes del Happy Salmon, el Funky Pollo es casi lo mismo, pero en lugar de con movimientos del Happy Salmon, con movimientos de baile. Después tenemos el Blurble, que el Blurble es un juego también de corte bastante infantil, en el cual vamos a tener que ir usando diferentes cartas para, si no me equivoco, tener que poner las cartas sobre la mesa, levantar una carta y ver qué carta es, ver el objeto que hay ahí e intentar decir una palabra que empiece con la misma letra que el objeto. Imaginad que aparecen unas tijeras, pues podrías decir tenedor, ¿vale? Entonces levantas la carta y dices tenedor y el primero que lo diga se lo lleva. Un juego de asociación que, bueno, para los chavales puede estar realmente bien. Después tenemos el Camele, un juego del que apenas hay información, de Bruno Cazala, un gran autor de juegos de mesa, que parece ser que es un juego en solitario, pero que tiene una versión a 2 jugadores, pero principalmente es solitario, en el cual tenemos que montarnos un tablero y colocar unos insectos de cierta forma dependiendo del patrón que nos indique cada partida, ¿vale? Cada partida vamos a tener un patrón que intentar seguir y tenemos que colocarlos y habrá un bicho que se los irá comiendo por cada lado y tenemos que intentar hacerlo de la mejor forma posible. Después tenemos el Dentadei, que no tiene ni ficha en la BGG. Dentadei, por lo que he podido ver, es un juego en el cual vamos a colocar una serie de dientes alrededor de un tablero, ¿vale? Bueno, vamos a montar un tablero con un círculo de dientes y vamos a tener que ir comiéndonos cosas. Y bueno, pues es un juego educativo en el cual vamos a enseñar a los chavales que es mucho mejor comer comida sana que no comer chuches, porque si no tenemos que lavarnos los dientes. Y por último tenemos el Speed Cups, un juego de Haim Safir, que fui a una charla de Haim Safir el año pasado que pareció muy interesante y el señor me parece que tiene ideas bastante interesantes. Y es un juego también de habilidad, muy familiar, en el cual se nos planteará una imagen que va a tener varios colores apilados, como por ejemplo podría ser una grúa, o por ejemplo podría ser un armario lleno de abrigos, y nosotros tenemos que intentar montar las copas del mismo color que sale en la imagen. Bastante sencillito, bastante familiar, juego de habilidad que seguramente funcione bastante bien. Y antes de pasar, porque ya hemos terminado con las novedades nacionales, antes de pasar con las novedades internacionales, voy a daros la exclusiva del juego que me ha ofrecido Maldito Games para daros aquí, dentro de este canal, y la exclusiva es el 100 Tori. 100 Tori es un juego que salió en Kickstarter, si no me equivoco, por lo que he podido estudiar del mismo, y es un juego que pinta bastante interesante, aunque es bastante más familiar que a lo que nos tiene acostumbrados normalmente Maldito Games. Sabemos que tiene un juego bastante más familiar, como podría ser Cocos Locos, pero se caracterizan bastante, Maldito, por traernos juegos un pelín más duretes. Y este 100 Tori parece ser ahí de corte familiar plus,
y la verdad es que me ha parecido interesante lo que nos propone. Tendremos que verlo un poco más en profundidad y tener un pelín más de información. El juego lo que se basa es que vamos a tener unas losetas que vamos a tener que ir colocando por el tablero e ir moviendo a nuestros personajes, bueno, a nuestro personaje, para intentar pasar por el máximo número de losetas de un tipo o ir a visitar a ciertos personajes que van a ir apareciendo dentro de las losetas. Y con eso pues vamos a ir montando un camino y cada jugador pues va a ir colocando sus losetas y va a ir moviendo a su personaje por dentro de dichas losetas. No hay mucha más información al respecto del juego por lo que he podido encontrar dentro de la BGG, pero ya os digo, parece un juego mucho más de corte familiar de lo que nos tienen acostumbrados los de Maldito. Que eso no es malo, ya sabéis que hay muchísimos juegos familiares que a mí personalmente me encantan, y a este One Handed Story cuando llegue tendremos que echarle un buen ojete. Y pasemos ya directamente con las novedades internacionales. Ya os digo que he ido hablando con algunas pocas editoriales, poco a poco van a ir entrando más. Por ejemplo, tenemos que este mes, como podéis ver, no tenemos novedades de CD Games y tampoco tenemos novedades de Mindclash Games. Con Mindclash Games tengo contacto y me han dicho que esta semana, bueno, este mes, no tienen ninguna novedad. Vamos a empezar a hablar de Genius Games, que nos van a traer a lo largo de este septiembre, el día 10, en Kickstarter, nos van a traer el Genotype. Ostras, el nombre. A Mendelian Genetics. Genotype es un juego que va dentro de la línea de los juegos de Genius Games. Genius Games nos habían traído antes el Ion, el Covalence y el Subatomic, que a mí personalmente eran juegos que no me habían acabado de convencer demasiado porque eran demasiado básicos. Y en este caso nos traen el Genotype, todavía no tenemos información al respecto, pero lo que nos ha propuesto me parece guay. Es un juego en el cual vamos a tener que ir tirando dados y draftearlos los diferentes jugadores, porque vamos a tener que ir sacando el genotipo de unas plantas que nos van a ir dando para ir investigándolas. Y además vamos a ir teniendo también upgrades para ir drafteando más dados, para tener más acciones, porque tenemos una colocación de trabajadores sobre el tablero en el cual vamos a ir haciendo diferentes puntos de victoria. Lo mejor que tienen los juegos de Genius Games, que son súper educativos en ese sentido, sobre todo el Subatomic, el Ion y el Covalence nos enseñaban ciertos conceptos de la química y de la física que eran interesantes. En este Genotype seguramente también pasa lo mismo, al menos eso es lo que me han podido comunicar. Después tenemos a BioViva, que nos va a traer 3 novedades que, bueno, son reediciones de juegos antiguos. Primero es el BioViva Junior. BioViva Junior es un juego para chavales, ¿vale? En el cual vamos a enseñarles diferentes conceptos del mundo, ¿vale? Y hay una serie de preguntas que los chavales van a tener que ir contestando. Y después tenemos 2 líneas más. La línea de juegos enigmas, ¿vale? Que son varios juegos, que son enigmas específicos de ciertas cosas. Pues enigmas de animales, enigmas de no sé qué, juegos también para chavales, para enseñarles y educativos. Y después tenemos desafíos de la naturaleza, ¿vale? Otra serie de juegos en la cual va a ser algo parecido a los enigmas y vamos a tener que estar pues con nuestros chavales, con los peques de la casa, explicándoles y enseñándoles diferentes cosas sobre diferentes temáticas. BioViva, una editorial bastante centrada en juegos para niños. Después tenemos una novedad de Starling Games, que es en Anomaly. Anomaly salió hace tiempo dentro de Kickstarter y me llamó bastante la atención porque parecía un juego bastante curioso. Ya sabéis que de Starling Games estoy bastante enamorado, sobre todo por el Everdell que sacaron el año pasado, que me pareció brutal. Y este Anomaly me llamó la atención, aunque finalmente no me metí en el crowdfunding. Anomaly es un juego asimétrico en el que hay 2 grupos. Un grupo es los científicos que están estudiando, los estudiantes que están estudiando dentro de una zona, y después el otro grupo es la anomalía que está sucediendo dentro de la zona. Los estudiantes tienen que intentar apagar a la anomalía y dejarla sin energía y cargársela, y la anomalía tiene que intentar sobrevivir alimentándose de gasolina y gasóleo y diferentes cosas que haya por dentro de la zona de juego, y además también comiéndose a estudiantes. Y bueno, no tengo mucha más idea de qué es exactamente el juego. Sí que sé que los estudiantes van a estar moviéndose por dentro del tablero como de forma oculta con un panel y van a ir mandando la ubicación a los otros estudiantes mediante señales, y la anomalía va a tener que intentar triangular la posición de los estudiantes, lo típico, con movimiento oculto. Personalmente los juegos de movimiento oculto son juegos que me gustan bastante, así que esta anomalía a ver si le puedo echar un ojo. Después tenemos Hobby World, que nos va a traer una novedad que se llama Gravity Falls, que por ahora solamente va a salir en Rusia, pero vamos a ver si los podemos encontrar dentro de Essen, podemos probarlo y nos parece interesante. Aunque es un juego que parece ser que va a depender bastante de la narración. Y el juego se llama Gravity Falls, no sé si os lo había dicho, y es un juego bastante narrativo, de aventura. Bueno, narrativo no, es más de aventura, es un juego bastante familiar también, en el cual vamos a tener un tablero y van a haber ciertos personajes del mundo de Gravity Falls y tenemos que ir superando los diferentes
challenges, las diferentes pruebas que nos vayan poniendo antes de que se acabe el tiempo, ¿vale? El tiempo es bastante importante en este juego y tenemos que intentar llegar antes de hora a los diferentes puntos. Así que este Gravity Falls me parece un juego relativamente interesante, pero que seguramente sea bastante dependiente del idioma. Después tenemos las novedades de Helvetic. Helvetic, la primera novedad que nos va a traer va a ser el Kawaii. Kawaii es un juego en tiempo real en el cual vamos a tener que ir sacando cartas de nuestro mazo a modo push your luck a tiempo real y tenemos que ir con mucho cuidado de lo que van tirando el resto de jugadores para intentar hacer el máximo de puntos posibles. No hay más información, así que va a ser un juego quizás rollo un Jungle Speed y demás, de ir tirando cartas, seguir haciendo diferentes cosas, no cogiendo algo, pero a lo mejor intentando ver ciertos patrones. No sé, se tendrá que ver. Y por otro lado tenemos el Omerta. Omerta va a ser otro juego que nos va a traer, que de este sí que hay apenas nada de información, que parece ser, es un juego de 3 a 5 jugadores, va a ser un juego de cartas y poco más directamente sé del juego. Por la información que hay en la BGG, poco más he podido sacar. Y la última de todas las novedades de este mes, que de las que os voy a hablar, es de Vesuvius, que nos va a traer el Dwarfs Spring Dwarf 7S, que es un juego que ya tiene un montón de expansiones y demás, un juego bastante familiar, de minis, que tengo entendido que es relativamente complicado, ¿vale? En el cual tenemos que ir haciendo una gestión de recursos para ir completando ciertas pruebas que nos vayan sucediendo por dentro del tablero. Nos van a traer otra parte, que es el Dwarfs Spring, que hasta ahora ya teníamos el Summer, teníamos el Winter y demás, pues ahora nos viene el Spring, que es un juego autojugable, él solo, pero que también se puede juntar con el resto de juegos para hacer un juego un poco más tocho. Y con eso terminamos con las novedades del mes. Espero que os haya gustado, son bastantes y pinta que cada vez van a ser más, y sobre todo ahora que se acerca Essen. Así que al acercarse Essen seguramente vaya a estar haciendo vídeos más específicos de Essen, comentándoos cosas sobre Essen y demás, que me vayan llamando la atención y crea que son interesantes. Por mi parte poco más en este vídeo. Voy a ver si me tomo algo para la garganta, que si no voy a acabar muertísimo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien. Chao.